Para mí, poder participar en un escenario de tan alta calidad, entendida esta no como el aval que colgamos en la pared, sino más bien nutrida desde el compromiso de cada uno y de cada una de ustedes. Compromiso, pues, que se refleja con su puntualidad, con su disposición, con su escucha, y muy seguramente se convierte en el reflejo de la tarea que ustedes a diario adelantan en su lugar de trabajo y con sus comunidades. Es importante significar la palabra, y en ese sentido quiero que por favor le demos una connotación de contexto y aterrizada al marco o al pretexto que se propuso para que hablemos hoy. Educación y posconflicto en Colombia, voces y aportes para la paz. Yo no me atrevería a hablar de posconflicto porque sería negar la esencia humana. Pretender erradicar el conflicto sería desconocer y buscar pautas homogenizantes en un colectivo. Yo creo que el conflicto es resultado de esa diferencia. Entonces, en el contexto que se ha mediatizado tanto y que ya hemos vuelto carta de presentación, posconflicto, 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 yo le agregaré un apellido. Hablaría de posconflicto armado o de posacuerdo, porque el posconflicto, desde mi ingenuidad, no lo podemos concebir. Y Estanislao Zuleta claramente lo señalaba. Las mejores sociedades son aquellas que tienen mejores conflictos. Entonces, pretender llegar al final del conflicto como manifestación de avance humana, creo que es una equivocación que encierra más allá de una ambigüedad semántica. Yo creo que es reflejo de una interpretación que debe ser replanteada. Asimismo, hablar de voces y aportes para la paz, pues se convierte en un excelente pretexto para que entre todos construyamos. Y me parece muy saludable el escenario como está propuesto. Creo que es interactivo, invita a la construcción con el otro, y en esa medida propongo que, si bien hay unos temas de discusión que van a ser orientados de forma magistral, queden como referente para que adelantemos las mesas de trabajo. Hecha esta premisa, la forma como se va a adelantar el trabajo tiene tres componentes. Vamos a hacer un breve barrido sobre la histórica relación entre educación y sociedad. 2, vamos a enmarcar lo que se está hablando en La Habana. Y 3, ¿qué implicaciones o qué supone dichas negociaciones para la educación? Estamos conscientes, y yo creo que en el momento que asumimos el reto de formarnos como educadores y de ejercer como educadores, pues muy seguramente tuvimos conflictos en nuestros hogares porque claramente la educación no es rentable en Colombia. A muchos de nosotros, y me incluyo, nos dijeron: estudie algo que le dé plata. Y siempre cuando hacemos el barrido de profesionales con nuestros hermanos, está el médico, está el abogado, está el ingeniero, está el economista, y el profesor. Es como el descarriado del asunto, seguramente porque ese pensamiento liberal no le otorga desde la acción, desde la práctica, la importancia que reviste. Miremos entonces y tratemos de rescatar esa acción docente, no, y seguramente será escenario más adelante frente a las condiciones laborales del docente, pero creo que en este momento es mirar la responsabilidad social que en este momento tenemos encima. Miremos en ese orden el primer aspecto: educación y sociedad. Y quiero que por favor tengamos muy, pero muy presente estas 4 preguntas generadoras o preguntas orientadoras. A la luz de estos 4 interrogantes, vamos a adelantar las disertaciones en las mesas de trabajo. Ahora, creo que es tan valioso el hecho de que ustedes estén aquí
porque con base en estas experiencias es que podemos hacer diagnóstico de país. Yo no puedo intentar estandarizar las experiencias educativas del sureste antioqueño, en Zaragoza, en Nechí, en el Bagre, con la propuesta o con las dinámicas sociales del Valle del Guamués en el Putumayo, o con toda la dinámica social que tiene Puerto Gaitán, con su realidad petrolera y sus efectos conexos. La participación de ustedes permite hacer esa lectura desde contexto regional. Entonces, en esa misma medida es importante que alimentemos de forma argumentativa sobre qué implicaciones tiene el actual contexto que estamos viviendo. Entonces, permítanme, por favor, hacer lectura detallada de cada una de las preguntas que allí sugieren. Lo que se enseña y se aprende en la escuela contribuye a la formación de ciudadanía. ¿Qué entendemos por ciudadanía? Es algo que se ha venido, excúsenme la palabra tan procaz, pero se ha venido manoseando tanto el concepto ciudadanía que todo el mundo habla, desde el jugador de fútbol, la reina de belleza, el ciudadano de a pie, otro concepto también manoseado, y todos decimos es que es falta de cultura ciudadana. Pero ¿qué entendemos por ciudadanía? Concepto que va muy también de la mano con el concepto de humano. ¿Qué tipo y qué idea de humano tenemos? Entonces, lo que se enseña y se aprende en la escuela contribuye a la formación de ciudadanía. No vayamos al deber ser, a lo que debería responder la educación. Entonces fácilmente van a decir, artículo 67 de la Constitución, artículo 5 de la Ley 115, donde nos habla de fines y objetivos de la educación. No, miremos las prácticas con principio de realidad. Segunda pregunta. La disyuntiva pedagógica asociada con la formación de sujetos de derechos que se lleva a cabo entre los currículos institucionales y los ambientes de aprendizaje será superada en la escuela del posconflicto. Echa la salvedad del concepto conflicto, ¿no? ¿Qué implicaciones y qué alcance, qué espíritu tiene esta pregunta? Un discurso es lo que plasmamos en nuestro currículo y otra realidad es lo que evidencias en los contextos y en las cotidianidades de nuestras comunidades. Esa disyuntiva la vamos a superar en la escuela del posacuerdo. Miremos la tercera. ¿Cómo se piensa la práctica pedagógica del posconflicto? ¿Qué prácticas se deberían mantener y cuáles se deberían modificar? Ahí tenemos que hacer un ejercicio de inferencia muy fuerte, fundamentado en el principio de autocrítica. Hagamos la inferencia, imaginemos qué viene en esa escuela de posacuerdo y cuáles, porque ojo, y aquí quiero hacer un paréntesis muy pertinente, con el riesgo de salirme del tema. Y es que todo lo que se está viviendo en la escuela no tiene que ser echado al cesto de la basura. Cuando aparece el discurso y los expertos lo abanderan, hablando de constructivismo, la pobre memoria fue satanizada. Es que, mejor dicho, la memoria es invitada no grata en los salones de clase. Entonces, exploremos, hagamos, cuando la memoria como función cognitiva nos habilita uno de los dispositivos básicos de aprendizaje. Entonces, en esa medida, no podemos caer en la postura ingenua de creer, como viene otro estadio social, entonces todo lo que estamos viviendo, botémoslo a la caneca. ¿Qué debemos mantener y qué debemos modificar? Y por último, ¿estamos preparados como docentes para asumir pedagógicamente los retos asociados con el capital simbólico del posconflicto? Bienvenido Bourdieu cuando nos habla sobre sus capitales y nos dice, nosotros a través de nuestras prácticas, de nuestros vínculos, de nuestros acuerdos,
estamos colocando de manifiesto todo ese capital simbólico, el significado que le damos a las cosas. ¿Será que estamos dispuestos a replantear ese capital simbólico que nosotros tenemos como educadores? Seguimos siendo referentes. Una cosa es hablar del rol del docente en Bogotá y en las grandes ciudades, y otra cosa es hablar del rol del docente en provincia, donde todavía el docente sigue siendo sujeto público. Allá usted no lo van, y no veamos en la educación terciaria, es decir, la educación superior. Hablemos de la educación primaria. La señora sale a comprar el tamal y la leche y no se puede dar el lujo, ahora sí se lo da, afortunada ella, de salir en chanclas y toda desgreñada, porque no le van a decir, es que es doña Rocío, sino es la profe. Es sujeto público. Entonces, en esa medida seguimos siendo referentes en escenarios colectivos. ¿Estamos dispuestos a darnos esa pela? Entonces, con base en esos 4 interrogantes, va a transcurrir la disertación, pero sin duda van a ser eje central para que, conformadas las mesas, hagamos, por favor, diagnóstico sobre el trabajo en sus regiones. Hecha esa salvedad, quiero que hagamos algunas consideraciones iniciales para evitar interpretaciones ambiguas. Es decir, mi intervención va a estar soportada en estas premisas. La primera, la investigación pedagógica adelantada por pedagogos es reciente. Si ustedes revisan los históricos de Colciencias, muy seguramente van a reconocer que la primera investigación significativa en pedagogía adelantada por pedagogos data más o menos en 1998 y fue liderada por la doctora Marieta Quintero, que, auspiciada por el Instituto para la Democracia Luis Carlos Galán, quiso indagar sobre la realidad de derechos humanos en la escuela. De hecho, hasta ese momento no hay registro que se haya hecho investigación pedagógica por pedagogos. Ahora no vamos tampoco a enfrascarnos en la discusión de que otros profesionales formados en otras disciplinas no le puedan aportar a la pedagogía. Claro que sí. De hecho, démonos cuenta, Paulo Freire era abogado, Maturana, biólogo. ¿Y cuántos médicos han venido haciendo grandes aportes? De hecho, la experiencia que tengo en mi formación de pregrado, la mejor docente era ingeniera. Ni siquiera aquel que lideraba los talleres de pedagogía. Entonces, en esa medida, no satanicemos las otras disciplinas, pero sí considero que es importante que comencemos a darle sentido a la investigación pedagógica con perspectiva pedagógica. Y esto tiene toda una fundamentación dentro de las dinámicas que ustedes vienen liderando en sus comunidades educativas. Cuando hablamos entonces de investigación formativa, cuando hablamos de investigación aplicada, démosle por favor herramientas. Entonces, que esto no se quede en la narrativa, que esto no se quede en la anécdota y en la expresión coloquial, sino que sirva de punto de reflexión para que ustedes lo multipliquen en sus comunidades. Es una invitación. Segunda, no es nuevo en Colombia y en el mundo hablar de formación de ciudadanía. Entonces ustedes van a decir, más de lo mismo, pero fácilmente entonces abanderando a la sociedad de la información, accedo a la red y descargo una cantidad de información con mucho criterio, muy bien elaborada, pero ojo, sí es importante que en este momento identifiquemos el punto de quiebre. Si bien no es nuevo hablar de ciudadanía, el enfoque que se le está dando en este momento sí es distinto. ¿Cómo así? Antes, y estamos hablando del comienzo del siglo XX, y toda la herencia de la escuela lancasteriana que tuvimos en ese momento, pretendía formar ciudadanía desde la ciudadanización. Es decir, el sujeto que cumple una cantidad de normas en determinados escenarios. Por excelencia, la urbanidad de Careño responde a ese llamado.
Pórtese bien en la iglesia, pórtese bien en el colegio, cómo portarse. Pero con un enfoque moralista. En este momento el reto es formar ciudadanía, pero con perspectiva política. Démonos cuenta que entonces, si bien tenemos el mismo elemento de análisis, y excúsenme, permítanme expresar ese concepto, elemento de análisis, entendido como el sujeto a formar o a participar en ese proceso de formación, la forma como tenemos que abordar esa tarea es distinta. Ya no es de la normalización, desde la ciudadanización, sino desde la formación política. Y eso supone un terreno hasta este momento inexplorado. Tercera premisa. Yo tengo una pregunta, ¿cuál sería la diferencia ahí? ¿Cuáles son como los puntos que diferencian ciudadanización y el enfoque? Ok. La ciudadanización es decirle al estudiante, usted tiene que hacer esto. La formación de ciudadanía con perspectiva política es decirle, mire, las implicaciones que usted tiene, las implicaciones que tiene su comportamiento. Fundamental capacidad de decisión, responsabilidad social y demás, que es precisamente donde queremos llegar ahora. Tercero, la convivencia en la escuela, si me equivoco ustedes me ayudan, o si me enredo, se ha psicologizado. ¿Qué significa eso? Entonces la ley 1620 ya le dice al rector, señor rector, no es que usted no quiera o quiera hacer, debe hacer. Y si no hace, también lleve. Entonces se involucra más por coerción que por conciencia. Entonces salen una cantidad de avivatos a montar talleres sobre ley 1620. Oiga, es que nosotros estamos como grave, entonces para el plan de mejoramiento institucional trabajemos ley 1620. Y diseñan la ruta, unas vainas maravillosas. Pero se ha psicologizado. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño que se porta mal, la niña que se porta mal, de acuerdo con la ruta es remita a la orientación. Aquel que se sale del paradigma, bien lo decía Foucault, en su máxima obra, en una de sus más grandes, sobre vigilar y castigar, cómo en la medida que yo rompo el modelo automáticamente viene la censura y todo el argumento desde la psicología para decir que yo tengo una patología. No quiero desvirtuar el alcance ni el espíritu de la 1620, pero infortunadamente la convivencia en la escuela se ha visto con esa perspectiva, desconociendo la incidencia de contextos regionales, de contextos locales. Hablo con conocimiento de causa. Tuve la posibilidad de conocer pero muy de cerca un proceso en Anorí, El Bagre, Zaragoza, Santa Rosa del Sur, Simití y Condoto, en 3 departamentos, Antioquia, Bolívar y Chocó, que tenía como propósito evitar el trabajo infantil en zonas mineras, artesanales. Y escuchar el discurso de un niño de 10 años con revólver al cinto, decía, yo para qué voy a la escuela, además yo soy el que mantengo la casa, con esa postura. Entonces llegar a decirle, papito, es que mire, usted se tiene que portar bien, este mes tenemos el valor del respeto. Como que, ¿cómo le cala esa vaina, hombre? Entonces, en esa medida, tenemos que trascender la psicologización de la convivencia en la escuela. ¿Y qué reflexión estoy haciendo? Estos puntos de análisis tienen que ser transmitidos y reconstruidos con nuestros docentes en formación. Porque son ellos y son ellas los que van a salir a las escuelas. Ahora, no desvirtuemos la trascendencia que tiene trabajar con los niños y con las niñas. Entonces, en esa medida, es otra de las premisas que yo considero. La convivencia en la escuela, si bien tiene algunos elementos que apuntan a la psicologización, debe también leerse en el contexto en el cual se desarrolla. Esas relaciones, esa microfísica del poder,
La escuela es por excelencia el nicho donde se refleja la dinámica social. Entiéndase, con patrones de identidad, con referentes de consumo. Y con esto replico algo que realmente me marcó. Haciendo un trabajo donde estaba el señor presidente hace poco, en el retorno Guaviare, uno le preguntaba a los muchachos de grado 11, ¿usted qué quiere ser cuando termine su bachiller? ¿Ser el duro de la región? Y en efecto la concepción de duro estaba asociada con unas vainas atípicas, que ninguna narrativa ni ninguna investigación lo considera. Y era que los docentes los fines de semana trabajaban como raspachines en las fincas de los papás de sus estudiantes. Entonces los chinos salían con la concepción de ser el duro de la región. Y uno le preguntaba a las niñas, ¿y ustedes qué quieren ser? Ser la mujer del duro. Entonces, bajo esa lógica, yo tengo que trascender la psicologización. Tengo que hacer un análisis en contexto. Cuarta premisa. Sin duda ha primado el enfoque cognitivista. Sí, yo no sé, cuando emerge la 115, que también de manera simultánea aparecieron los expertos en hacer PEI, así no supieran. No hubo PEI en Colombia que no hablara de valores. Y aquellos en cuestión de diseño tuvieron descaches que hasta resultaban nombres de otros colegios en PEI de otras regiones. No hay PEI que, de hecho, yo no conozco un PEI distinto que no hable sobre educación holística, integral, basada en valores y demás. ¿Cómo carajos vamos a hablar de formación integral? Y más aún atrevernos a hablar de holística cuando todavía el enfoque sigue siendo cognitivista. Quinta premisa. Sin renunciar a la mirada universal de la pedagogía, es necesario hacer una lectura desde los contextos y las dinámicas regionales. Recoge lo que estamos hablando. Y como sexta premisa, creemos mejor que la naturalización e institucionalización de la paz como objeto temático de estudio, debemos reconocer que no garantiza por sí misma la construcción e interiorización de la misma. ¿Qué significa eso? Ahora ayúdenme, ¿cuál es el decreto? ¿El 1038? ¿El de Cátedra de Paz? Dicen, se reunieron los gurú en el ministerio, esto está quedando grabado. ¿Lo pueden editar, por favor? Dijeron, saquemos el decreto ahora anticipándonos a la realidad de posacuerdo y démosle línea a las comunidades para que comiencen a enseñar la paz. Entonces, cátedra de paz. Entonces los rectores también, ¡jue madre de esa vaina, cómo se maneja, qué hacemos! Y se atrevieron a colocar 10 aspectos, creyendo que haciendo traspaso de esos 10 aspectos al currículo, per se, por obra y gracia, ya vamos a adelantar procesos de construcción de paz en nuestras comunidades. Entonces, la institucionalización de un discurso no garantiza el replanteamiento de dinámicas de convivencia. Y esto lo respaldo con otro ejemplo. Hablando del mismo colegio que habla sobre valores, formación integral y demás, dicen, vamos a crear una estrategia innovadora para enseñar valores. No nos empantanemos si los valores se enseñan. Y es que febrero va a ser el mes de la honestidad, marzo el de la disciplina, y a cada mes le dan. Y si uno fuera acucioso y perverso, miraría que en el mes de la responsabilidad los índices de llegada tarde incrementan. Entonces, una cosa es el discurso, creyendo que institucionalizando va a garantizar transformaciones que puede tener incidencia seguramente. Aquí alguien experto en programación neurolingüística perfectamente me diría por qué sí puede tener razón. Pero aterrizando las dinámicas de las comunidades educativas, creo que es necesario apelar y acudir a otras estrategias. Hechas estas consideraciones, miremos entonces
La última, y creo que esta va a enmarcar de manera muy importante la educación como metaderecho. La educación, si bien en la Carta del 91, que se amplió el espectro de derechos, le dio el aval o le dio la condición de derecho fundamental a la educación, yo trasciendo y lo veo como metaderecho. La educación le permite a nuestras comunidades acceder al resto de derechos. Eso hace que se convierta automáticamente en un metaderecho, en un derecho que permite el alcance de los demás derechos. ¿Qué respalda mi argumento? Si yo miro la caracterización de la población víctima, atendiendo la variable de escolaridad, vemos que el 43% tiene formación en primaria nada más. Súmele a eso el 6% sin ningún tipo de educación. Entonces, ahí, mal contado, tenemos el 49% como factor de riesgo. Como factor de riesgo, porque en la medida que nuestras comunidades se van formando, además de desarrollar una serie de habilidades que en el formalismo social les permite vincularse laboralmente, les va permitiendo desarrollar una concepción de vida distinta. Esta fuente lo otorga la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas el año pasado. Entonces, démonos cuenta que la educación sí juega un papel preponderante. Si bien es un discurso que ha estado expuesto sobre la mesa en muchos escenarios académicos, es importante que hoy lo retomemos para hacer nuestras reflexiones. Quiero ser muy tangencial en mi apreciación frente a lo que se está negociando en La Habana, porque parto de la premisa, aun siendo una equivocación, no podemos suponer ni obviar nada en educación. Es que yo supongo que usted eso lo sabe. Es que yo imaginé que usted lo sabía. En educación, por ser un acto humano, no podemos obviar ni suponer. ¿Qué nos ocurre cuando obviamos o suponemos en relación de pareja? Ahí yo sí veo ojos abiertos. Es que yo pensé que tú ibas a venir por mí. Es que yo supuse que tú ya imaginabas que no iba a ir por ti. ¿Qué implicaciones tiene el obviar o el suponer? Entonces, en esa medida, yo estoy sí cayendo en un error, porque yo supongo que ustedes están al tanto frente a los 5 aspectos que ya se acordaron en La Habana, y en ese sentido, quiero que lo enmarquemos como ¿qué? Quiere terminar el conflicto armado en Colombia, pero yo sí quiero aquí ser categórico al respecto, consciente de las implicaciones que tiene lo que voy a decir. Pretender soñar la terminación del conflicto armado cuando no se han involucrado, primero, todos los actores generadores de violencia y las causas estructurales que generaron la violencia siguen intocables, es un discurso demagógico. Mientras no se haga análisis sobre la vigencia de los grupos, llámese emergentes, grupos, bandas, paramilitares reencauchados, como quiera, mientras no se mire la incidencia que tiene ese factor de violencia, mientras los helenos sigan siendo renuentes y todavía no se involucren, mientras los indicadores Gini, pese a el DANE estar presentando estadísticas mensuales aparentemente alentadoras y salga diciendo el gobierno de turno que Colombia ya no es un país pobre sino de clase media. Además, échenle ahí otra pildorita. Yo no sé a quién carajos entrevistan cuando dicen que Colombia es uno de los países más felices del mundo. Yo no sé. Si entrevistan a los Panama Papers, si entrevistan... Ahora, podemos tener una noción un poco patologizada de lo que es felicidad. Entonces, en esa medida, terminar el conflicto armado, pues con base en esa premisa se sentaron a conversar. Eliminar las condiciones que han permitido el conflicto, garantizar los derechos de toda la población, importante, la visibilización de víctimas.
Eso creo que sí es importante. Y permítanme aquí narrar una historia que, si bien ya la había conocido en un escenario similar, tuvo muchísimo impacto desde lo personal. Víctima no es... Nosotros leemos el conflicto armado de una manera. Y es, bueno, seguro coger mis 3 gallinas, coger a mi hijo, a mi hija, mi bolsa con 3 trapos y arrancar. Pero esto está asociado con una cantidad de cosas más. Que ellos y ellas, digo las víctimas, nos dan escuela y nos enseñan cómo restablecernos. En un acompañamiento que estaba haciendo en el departamento de Nariño, Pasto y la región que nos lleva hasta el litoral, hasta Tumaco, escuché el testimonio de una señora que fue víctima de desplazamiento forzado. Llegan los paramilitares y le dicen, tiene tantas horas para salir con su familia. Ella dijo, pero ¿cómo carajo yo voy a salir si es lo único que tengo? Vivía con su hijita y con su esposo. Vinieron los paracos, cumplido el tiempo, se llevaron a su niña de 9, 10 añitos. La niña estuvo con estos personajes alrededor de 12 horas y la regresaron después. Imagínense, por favor, en qué condiciones. Dejaron su niña y se llevaron a su esposo. El esposo tuvo una suerte distinta porque fue entregado en bolsas de basura. La señora entra en un estado de colapso, de crisis tan grande, que siendo de profesión costurera, saca las partes del cuerpo de su esposo y decide remendarlo. Arma el cuerpo, lo entierra allí y se va con su niña. Decirle a una señora de esas, es que tenemos que ser resilientes. Me joda, excúsenme, pero... Ahí es donde precisamente se tiene que validar todo el discurso pedagógico. Y el reflejo y la enseñanza, ¿en qué se manifiesta? Esa niña está terminando Derecho en la Universidad de Nariño y está liderando un proceso para atención a víctimas. Entonces, ¿el discurso de nuestra escuela responde a eso? ¿Rescata esas buenas prácticas? ¿Está alimentándose con las dinámicas sociales? ¿Está visibilizando esos actores? ¿O nos quedamos precisamente en esa magistralidad teórica al cual hacía alusión el señor rector, pero más que como despliegue de conocimiento, como mecanismo de defensa, porque me leí 3 libros y hablo sobre 2? Entonces, en esa medida, se está haciendo una invitación para que le demos todo un planteamiento diferente. Estos son los puntos sobre los cuales se está hablando. Política de desarrollo integral, solución al problema de drogas ilícitas, participación política, víctima y fin del conflicto, que fue el que se firmó hace como 2 semanas. Pero ya salió un frente en el Guaviare donde dijo, yo no me acojo. Entonces dijeron, si usted no se acoge ya no hace parte de la FARC, pero tiene la ruta, los contactos, poder territorial, las armas. Entonces, ahí hay un elemento que va más allá del formalismo que se puede establecer. Con esto no quiero decir que sin duda el esfuerzo que se está haciendo y la intención en la que se pensó no sea válida ni pertinente reconocer. En este contexto tenemos que reconocer qué implicaciones tiene la educación. Y es ahí donde vamos. Tenemos que pensar que esa realidad incide desde la política pública, desde la gestión interinstitucional y desde la gestión pedagógica. De esa manera incide, con esas 3 aristas. Entonces, vamos a hacer el intento de reconocer las implicaciones que tiene desde la política pública, desde la gestión interinstitucional y desde la gestión pedagógica. Vamos entonces con la primera. Desde la política pública. Salto de política pasiva a una política activa. ¿Qué supone eso en términos más coloquiales? Se comienza a replantear la esencia del Estado subsidiario, asistencialista, pero seguramente ustedes van a decir, pero es que el antiguo DPS, hoy conocido
como Prosperidad Social sigue manteniendo el programa Más Familias en Acción, donde les dan un subsidio. Entonces, si hubiera alguien aquí de Prosperidad Social, diría, no es subsidio, es un incentivo. Bueno, pero ¿cuál es la vaina? ¿Cuál es la diferencia en la práctica si es la misma? No. Incentivo está condicionado. Y eso está soportado en algo que se llama transferencia monetaria condicionada. ¿Qué significa eso? Que la familia, el beneficiario, para que reciba ese incentivo, tiene que cumplir con unos mínimos. Y uno de los mínimos es que vaya a estudiar a la educación formal y que en contrajornada reciba formación SENA. Estamos hablando de muchachos de 9º, 10º y 11. Entonces, miremos la intencionalidad. Si bien el SENA tiene muchísimas cosas por mejorar, la misma educación formal también lo tiene, yo prefiero que el muchacho esté escolarizado y que en contrajornada vaya al SENA y no se vaya precisamente como víctima o como carnada a esos escenarios propios que vemos en cada una de las regiones. Entonces, saltar de la política pasiva a la política activa supone empoderar las comunidades con el propósito de darle significado a algo que se está colocando de moda, y es formar o generar capacidad instalada. A eso responde la famosa capacidad instalada. Cuando se acabe el incentivo, papito, ¿usted qué va a hacer? Entonces, en esa medida, aprendió a hacer algo, y más que la práctica como tal, es el hábito. Es reconocer que hay distintas formas de sobrevivir en una realidad tan compleja como la nacional. Desarrollo de iniciativas proclives a la inclusión social y productiva, enmarcadas en un matching entre oferta y demanda. ¿Qué es esa vaina? Eso es discurso de economistas. ¿Qué significa? De nada sirve que haya política pública si la comunidad no está en condiciones subjetivas para apropiarse de esa política pública. Dicho de otra manera, tenemos que hacer un proceso de formación en las comunidades, no solo para que logren ser beneficiarios de la política pública, sino para que se conviertan en veedores de la misma. Entonces, ahí se asume un reto muy grande, y ahí comenzamos a responder a la inquietud que tú tenías. No es solo reciba el bono, sino venga de qué manera yo me involucro en el escenario. Si bien me beneficio por la iniciativa, me convierto también en veedor. Entonces, formar ciudadanía supone hacer ese emparejamiento, que lo traduce como matching, ese emparejamiento entre la iniciativa estatal a través de la política pública y la formación política de cada una de las comunidades. Evidente en el tercer aspecto, mayor rigurosidad frente a los mecanismos de veeduría ciudadana y planeación de iniciativas con base en un diagnóstico de país, considerando las dinámicas regionales. Es muy complejo ver cómo sienta uno distintos actores que por llamado misional deben propender por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces yo siento al bienestar familiar en cabeza, siento a lo que es ahora Prosperidad Social y todos sus anexos, entiéndase, Red Unidos, ANSPE y demás, y todos trabajando en lo mismo, pero no sabía que su compañero de fórmula, entiéndase, entre bienestar y prosperidad social, tenían iniciativas distintas. Entonces es triste ver cómo ese ego institucional no les permite a las entidades encargadas realmente impactar favorablemente a las comunidades. Y lo digo porque cuando se van a presentar resultados en esos escenarios que conocemos como rendición de cuentas, ellos dicen, yo no me siento con la otra institución porque esos resultados son míos. Entonces, en esa medida, si no se superan, repito, esos egos institucionales, estableciendo como prioridad estratégica el beneficio de la comunidad, seguramente vamos a seguir empantanados. Esto en lo que refiere a la política pública. Miremos entonces desde la gestión interinstitucional. Yo tengo que contextualizar proyecto. Usted puede tener el mejor propósito del mundo, el más lindo, plausible, noble, filántropo y demás.
pero si no atienden unas condiciones de contexto, el proyecto se le acaba. Les hablo de uno. A los Sicuani y los Piapoco, comunidades indígenas en el departamento del Bichada, son dueños de un territorio vastísimo, muy extenso. Por figura de consulta previa, ellos tienen el derecho a que las compañías que vayan a hacer exploración y explotación de recursos naturales tienen que sentarse con ellos a negociar. Para tal caso, vamos a hablar de una compañía, entiéndase Rubiales, Halliburton, Talisman, Pluspetrol, se sentaron con las comunidades indígenas a hacer todo el proceso de consulta previa. Surgió la necesidad de trabajar en proyectos productivos. Entonces les dijeron, listo. ¿Y cómo qué se les ocurre? Gallinas ponedoras y ganado. La petrolera, no sé si a la luz de la mayor transparencia o de la despreocupación, dijo, bueno, ¿cuántas es que quieren? Yo no sé cuántas gallinas ponedoras allá fue y les ubicó. Y yo no sé cuántas cabezas de ganado. Lo cierto es que pasado un mes, quedaban como 2 novillos, el resto se los habían comido. Y las gallinas ponedoras las habían vendido a un paisa. Hijo de madre infeliz quien después le vendía los huevos a los del resguardo. Entonces en esa medida uno dice, pero por Dios, esa es la realidad. Hubo el recurso, y no siendo el recurso tan importante para el desarrollo de un proyecto, no lo es todo. Y allí lo reflejamos. Entonces hubo principio de pertinencia en el desarrollo de ese proyecto, respondía a las necesidades de la comunidad, había capacidad instalada para que la comunidad se apropiara de esa iniciativa, o seguimos dependiendo de agentes externos. Identificación del componente misional, ya lo hablábamos, frente al ejemplo del bienestar familiar y demás. Y otra que es esencial, la cualificación de los funcionarios en ejercicio profesional. Esa heurística, esa dinámica permanente, nos exige prepararnos, porque son enfoques distintos, respuestas distintas que se le están dando a diferentes realidades, a diferentes necesidades. Muy seguramente la necesidad que nosotros teníamos cuando hicimos parte de nuestra formación en bachillerato eran unas. Seguramente si yo me remonto hago, porque ni siquiera tuve acceso a un computador. En grado 11 yo todavía recibía clases de mecanografía. Entonces con la berraca letra, con este dedito se le hundía a uno por allá. Suponía unas dinámicas y unos contextos distintos. En este momento, la famosa generación NET está llevando a cabo unos procesos completamente diferentes. Si nosotros no hacemos ese proceso de sincronización, nuestro discurso pedagógico, infortunadamente, se va a volver anacrónico. Y cuando se vuelve anacrónica una propuesta, carece de sentido. Desde la gestión pedagógica, llegamos donde queríamos llegar. Tanto para llegar donde queríamos llegar. Si no concebimos la práctica pedagógica desde los derechos humanos, estamos perdidos. Tiene que ser un ejercicio desde los derechos humanos, con las implicaciones que eso tiene. ¿Qué implicación tiene en Colombia hablar de derechos humanos? 1, que le hagan la sugerencia que se cambie de ciudad, o en su defecto, que pida asilo en otro país. 2, vivir con la zozobra que supone desafiar dinámicas de poder. Y 3, renunciar a la iniciativa. Ustedes en sus regiones conocen de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar. Alguna vez en Orito, Putumayo, hice una presentación, chévere, salí, iba para el hotel, cuando 2 tipos sobre una moto, oiga fulano, venga, se toma algo. Gracias, sí, ni modo de decirle lo contrario. Oiga, nos gustó lo que dijo, ¿en qué hotel va a estar? Lo que se le ofrezca. Después yo decía, miércoles, donde no les hubiera gustado. Hay cosas que no están vedadas, que se pueden y no hablar.
Pero hablar de derechos humanos es perentorio, es insoslayable, es carta de presentación, es bitácora. Así sea matemático, físico, edufísico, lo que sea. Tiene que estar pensada su práctica pedagógica de los derechos humanos. Entonces, ¿qué supone? Si somos desconocedores de la ruta de derechos humanos, la primera invitación es habilitemos espacios de formación. Creemos espacios de diálogo generacionales. Invitemos a nuestros niños y preguntémosles qué entiende usted por derechos humanos. No espere el discurso, no, es que yo soy partidario de la corriente y naturalista y yo positivista. Y cómo a través de la propuesta de Montesquieu, con el espíritu de la ley se materializa el Estado contemporáneo. No. Signifique la realidad de sus estudiantes y denle la posibilidad para que a partir de su cotidianidad manifieste qué entiende por derechos humanos. Hay una ruta sugerida y es hablar desde la promoción, protección, defensa y restitución de derechos humanos. Y la escuela es por excelencia el escenario llamado a hacerlo. ¿Por qué por excelencia? Porque esa familia nuclear que nos enseñaron con Nacho Lee, papá, mamá, niño y niña, ya no existe. Sin embargo, se sigue viendo, ¿no? Hay contextos, pero no es el factor preponderante. Yo me atrevería a decir, con todo el margen de equivocación, que la familia nuclear en este momento es la excepción. Y la norma son otro tipo de familias. En este momento no me quiero meter en camisa de 11 varas diciendo cuál sea buena, cuál sea mala. No, la realidad es distinta. Muy seguramente, cuando uno indaga con docentes, les pregunta, oiga, ¿cómo le da con sus muchachos? No, es que los muchachos de primer semestre no saben leer y escribir. Me toca ponerme a enseñarles a leer y escribir. Yo no sé cómo se graduaron. Es que, hombres, los chinos fueran más pilos, más inquietos. Muy seguramente anhelaríamos otro perfil de estudiantes. Pero el reto está en el perfil que ellos tienen. Muy seguramente donde ellos fueran autodidactas, responsables, pues no necesitarían la escuela. Ahora, más atrevido aún, si hemos manifestado en ciertos momentos inconformidad con el perfil de estudiante que nos tocó, nos hemos puesto a pensar qué piensan ellos sobre el perfil de docentes que les tocó. Entonces, en esa medida, tratemos de equiparar la balanza. 2, validación del enfoque diferencial. Lo hemos escuchado, seguramente lo han repetido, pero llévelo a la práctica, por favor. Llévelo a la práctica. ¿Qué significa validar el enfoque diferencial? No solo desde la realidad étnica, política o religiosa o de género, también desde los grupos etarios, desde los intereses. Signifíquelos, valídelos, hágalos visibles, dele voz. Eso significa trabajar con enfoque diferencial. Por favor, trabajemos a la luz de la acción sin daño, que es un principio constitucional hermosísimo. Ahondemos en ello. Usted puede tener la mejor intención del mundo, pero si desconoce unos preceptos esenciales, está desconociendo la acción sin daño. Y por último, permitamos, por favor, que nuestros escenarios realmente se conviertan en contextos para que los niños y las niñas desarrollen capacidades. Podemos comenzar a repensar el compromiso que tenemos desde la pedagogía. Somos los llamados a hacer un trabajo esperanzador. Y si le quiere dar todo el significado que tiene esta exhortación, ahonde por favor en la literatura de Freire. Nuestras prácticas tienen que ser esperanzadoras. Y bien lo decía el doctor Cuyen, tenemos que ser hospitalarios, acoger al que llega,
acoger al que llega a nuestra institución. En esas realidades regionales no sabemos con qué carga llega el niño o la niña. Sus estudiantes, que aún siendo de pregrado, que uno los ve grandotes, grandotas, traen consigo una cantidad de huellas que no permiten, que les impide que logren manifestar y materializar su proyecto de vida. Entonces, si atendemos, aunque sea como mínimo esos dos llamados, el de las prácticas esperanzadoras y el de la necesidad de acoger, de ser hospitalario, démosle por favor una connotación y que sea válida el símil. Quien va al hospital es porque adolece desde algo físico. Veamos que quien llega a la escuela es porque adolece algo desde lo emocional, desde lo epistemológico, desde lo cognitivo. Pero adolece de algo. En esa medida, seamos hospitalarios. Invitemos, por favor. Y es tan interesante, ¿por qué? Porque creemos que la formación de los niños y las niñas es responsabilidad exclusiva de la familia y de sus docentes. Pero es que nosotros estamos formando docentes. Entonces, si nos encargamos de generar esa impronta, tengan la seguridad que estamos haciendo una apuesta enorme frente al llamado que se le está haciendo en este momento a la escuela y a la sociedad. Aprovechemos e intercambiemos impresiones. Alguna anotación, alguna pregunta, alguna sugerencia frente a lo que se ha venido discutiendo hasta acá. No tantas. Mi profe. Nosotros en el colegio estamos trabajando una didáctica que se llama los conversatorios. Nuestro colegio está ubicado en la zona de la tolerancia. ¿Me estás hablando de qué municipio? Acá en Bogotá. Ah, bien. Cuando hay dificultades, aquellas como que conciernen a toda la comunidad educativa, nosotros hacemos conversatorios con los niños. Y participan los niños desde preescolar hasta quinto. Ellos mismos plantean las preguntas, siempre los dirigen los niños de quinto, donde hay moderadores y hay una mesa de concertación donde se llega a las conclusiones de qué es lo que está afectando el entorno educativo y cómo podríamos mejorar. De ahí que en el colegio no se ve la diferencia en que el niño es la trabajadora sexual, el niño es el vendedor de la plaza, el niño del taller. No se ve esa diferencia entre los niños. Y lo que se hace es solucionar los conflictos desde los conversatorios. El escuchar a los niños, porque nosotros los profesores simplemente ingresamos es como a escuchar. Nosotros no intervenimos en nada en las conclusiones, en nada de lo que hacen los estudiantes en esos conversatorios, nosotros no intervenimos. Y el escuchar las propuestas que ellos tienen para mejorar los conflictos y para dejar de lado aquello que está involucrando toda la comunidad educativa, es muy grato saber cómo ellos ven la vida de la ciudad y cómo ven el entorno. Y mucho de lo que nos decía Oscar, de escuchar a los niños y que nosotros a veces no lo hacemos. Yo sí realmente pienso que desde el colegio y desde las escuelas que nosotros debemos hacer transformación. El permitir que ellos no solucionen sus conflictos nos va a llevar a que ellos más adelante tengan como que el cómo arreglar sus conflictos sin generar un conflicto más grande para la comunidad. Entonces, eso mismo debería hacerse desde la universidad, el escuchar a nuestros estudiantes, permitirles a que ellos opinen, que ellos den otros mecanismos de cambio en su formación profesional. Nos ayudaría muchísimo a construir nuevas miradas de nuevos maestros. Gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que eso recoge en esencia lo que es acción sin daño. Y creo que me das la posibilidad, antes de cederte la palabra, de reconocer en esencia la implicación que tiene la vulnerabilidad. ¿Por qué nos hemos preguntado por qué los niños y las niñas y el adulto mayor son prioridad en atención médica? ¿Por qué priman los derechos de ellos y de ellas? Eso hace que adquiera automáticamente el riesgo de vulnerabilidad. ¿Pero por qué tiene en esencia esa realidad vulnerable?
¿Por qué existe ese riesgo? Por varios elementos. Uno, porque dependen económicamente del adulto. Emocionalmente. Hay un chantaje emocional tan chévere. Si tú no te tomas la sopa, te dejo de amar. No te quiero. Pueden ser expresiones coloquiales, pero tienen un alcance considerable. Adicional, ellos y ellas delegaron el voto de confianza para que los adultos legislaran por ellos. Entonces, amparados en ese principio, se les da prioridad. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Es mitigar que la realidad vulnerable se traduzca en realidad vulnerada. La condición de vulnerabilidad per se la tienen por ser sujetos sociales. Pero lo que no debemos permitir es que siendo vulnerables resulten siendo vulnerados. Y la escuela es donde tiene que entrarle a poner ese tate quieto. ¿Listo? Dale. Dale. ¿Nos reiniciamos? Bueno, mi aporte va a que yo considero que en este momento la pedagogía está teniendo como un cambio, porque consideraría pues que aquí la mayoría fuimos educados en el modelo tradicional, autoritario, en ese que hablabas tú ahorita de cumpla la norma porque le toca. Y me parece que el aporte que puedo hacer es cómo el docente, porque los que nos dan clase a nosotros pues estuvieron en un modelo mucho más autoritario, el de la regla, el del borrador tirado por el docente. Entonces, cómo desde nosotros, como estudiantes, podemos aportar a ese docente que nos está educando para que él también se dé cuenta que algunas de sus prácticas no son las más constructivistas ni las que tienen esto que usted está diciendo en cuenta. Porque, digamos, yo hago el paralelo con la labor de madre. A los que nos dieron correa, darle correa a los hijos es válido, pues porque así nos criaron y así somos personas rectas, decimos a los que nos dieron correa, ¿sí? Yo imagino que uno como docente también tiene ese tipo de paradigmas que lo mantiene por esa misma corriente que alcanza a ser hasta inconsciente. Porque cuando, por ejemplo, las primeras veces que yo golpeé a mis hijos, yo después decía, ¿por qué le pego a mis hijos si son el amor más grande de mi vida? Y empieza uno a investigar y a cuestionarse uno mismo, y es una cuestión dolorosa porque descubre uno que lo que los padres hicieron con uno no fue tan bueno. Juan Camilo. Entonces yo pienso que desde la docencia también nosotros, como docentes, los que ya ejercemos y los que están ejerciendo y los que son nuestros maestros dentro de la universidad, también deben cuestionarse eso, porque acá en la universidad hemos tenido oportunidades en las que una pregunta en la que uno plantea un hecho como estos de inclusión, el docente dijo, yo no sé, yo no tengo por qué saber de todo. Oiga, sí, usted no tiene por qué saber de todo, pero esa no es la forma de contestar, ¿sí? Entonces, es como también hacer que esa transformación venga desde los docentes que nos enseñan a nosotras, para que nosotras también podamos aprender, como decías tú, bueno, no sé quién decía ahorita, los niños aprenden del ejemplo, los adultos también. Claro. Los adultos también aprendemos del ejemplo. Entonces, ¿cómo esos docentes que están formándonos a nosotras también se empiezan a cuestionar sobre sus prácticas y nos enseñan más con la práctica, con su clase, a que nosotras también hagamos buenas clases y tengamos buenas planeaciones? Porque nosotros acá en la facultad, y pues sí estamos en temas de acreditación y todo eso, hay docentes que acá llegan a improvisar totalmente las clases, y eso uno lo siente, como hay otras que son excelentes que uno dijera, uy, yo cuando grande quiero ser así, ¿sí? Entonces es eso, también buscar, porque no solo la culpa de toda esa coyuntura educativa la tenemos los docentes, sino la pasividad de nosotros los docentes de no cuestionarnos las prácticas con las que estamos siendo educados. Yo creo que, muchas gracias, esto lo podemos recoger en algo, y es quitarle a la educación esa esencia estoica. El estoicismo se fundamentaba o se fundamenta en que entre
más sufrimiento haya, hay mayor alcance en sus acciones. Entonces, seguimos viendo, por ejemplo, la evaluación como elemento de poder. Y eso nos reviste de unas visiones y de unas facultades para vaticinar. Entonces, si tenemos problema con un estudiante, ¡ay! ¿Otra vez usted? Nos vemos a final de semestre. Sin haber hecho el recorrido académico, ya le estoy augurando y vaticinando que se va a quedar. Mira, otro ejemplo es que la evaluación acá nos la están poniendo para que pueda presentar un buen saber pro. No, es que nosotros no venimos a educarnos para pasar el saber pro. Nosotros estamos educándonos acá para ser buenas docentes, para criar la infancia del país. Y déjame agregar algo al respecto. ¿Cómo se ha venido proliferando en las universidades la opción coterminal para optar por el grado? Entonces, conozco una universidad muy reconocida que le da la opción al estudiante de hacer un artículo de 20 páginas como opción de grado. Vaya usted a un seminario o taller a otra ciudad, consigne tanto, haga un diplomado, la doble titulación, la investigación desapareció. Entonces, en esa medida, todo aquello que queremos construir y validar parece tener que asumir luchas quijotescas porque los enemigos y los factores de riesgo cada vez son más grandes. Y sin embargo, pese a esa realidad, las funciones que se le delegan a la escuela cada vez también son más grandes. No sé si por prudencia metodológica, el título no enmarcó ni cerró. Yo creo que una de las grandes equivocaciones que tenemos cuando somos parte de escenarios formativos es creer que se llega a un estadio terminado. Entonces estamos más allá del bien y del mal. Creemos que ya el haber incursionado en la educación superior nos da más categoría y miramos de reojo a aquellos que todavía están inmersos en la educación primaria, preescolar o secundaria, cuando precisamente si nos vamos a ufanar de prácticas, de experiencias y de conocimientos, esto tiene que estar respaldado por posturas muchísimo más humildes y francas. Entonces, en esa medida, la reflexión tiene que partir desde acá. Sin duda, nos tenemos que cualificar, tenemos que formarnos, pero ¿cómo yo estoy viendo la educación? Y bienvenida a la alteridad. ¿Cómo la pedagogía me conmueve? Entendido el conmoverme, no como un acto de pesar, sino como la realidad del otro logra afectarme. Eso es conmoverse. Sentir y moverme con la realidad del otro. Y la pedagogía es el mejor pretexto para validar y hacer realidad ese principio. Entonces, en esa medida, el iniciar la intervención con voces y aportes para la paz nos permite pensar que el proceso de construcción tiene que estar abierto. Y hago una precisión ya, desde lo técnico, desde lo logístico, ofreciendo las disculpas que corresponden por la dificultad que tuve con el manejo del equipo y por la cuestión de tiempo. Estábamos programados hasta las 10, son las 10 de la mañana. Yo sí soy franco, yo diría, no, pues pensando en su tiempo, suspendemos acá, no. Tengo un compromiso en el Ministerio de Agricultura a las 11 de la mañana, tengo que estar allí, pero con la venia de Solángel y obviamente de ustedes, propongo lo siguiente: terminemos el ejercicio en horas de la tarde. ¿Les parece? Entonces, sé que hay una programación, no quiero llegar a desconocerla ni interrumpirla, sino de acuerdo con el manejo que se le pueda dar, estaré aquí para darle continuidad al ejercicio y que no nos quede tan suelto, porque uno arranca pues impulsado, se le suma el tiempo, se le suma el daño técnico, se le suman otras cosas, bueno, pero
hacia dónde era que queríamos llegar, qué concluimos de. Entonces, la sugerencia, obviamente reitero, con la venia de ustedes y del comité organizador, es que podamos terminar la reflexión en horas de la tarde, aprovechando el ejercicio que está propuesto dentro de las mesas.